Vamos con nuestro primer del año que dedicamos al mundo de los toros. Noche de toros y conversamos con nuestro compañero y amigo Ortúñez. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. Inauguramos año 2023 y yo no sé si ya llevamos 30 años posiblemente, que estamos todas las semanas contando cosas taurinas, ¿no? Nos hacemos viejos. Digo 30 años posiblemente porque empezamos en Onda Cero y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, sí, la verdad, aquella emisora de Antena 3, si te acuerdas, y bueno, pues la verdad que sí, ya llevamos una serie de años muy importantes y ya nos hacemos mayores y la verdad que cada año que transcurre hay una serie de anécdotas que puedes contar, y muy bonito, y la verdad que lo único que venimos aquí es sobre todo a que la gente, a enseñar un poquito de lo poco que sabemos nosotros. Pero Ortúñez, vosotros los taurinos de pro, los taurinos de pura cepa, lo tenéis ahora más fácil, ¿no? Con esto de las redes sociales tenéis la facilidad de ver todo lo que pasa en el mundo, cosa que hace 10 años pues no era así. No, además que, bueno, fíjate, la última feria de Manizales, que luego hablaremos un poco, pues la verdad que se ha visto en streaming, se ha visto en muchas plataformas, y bueno, pues ha sido muy bonito verlo, porque fíjate que hace ya unos años pues no podías ver, por ejemplo, la Feria de América, la Feria de Cali, la Feria de Manizales, sobre todo México. México es muy importante porque México tiene una serie de plataformas importantes y ahora con la reivindicación esta de, por ejemplo, de que la México está cerrada, hay una serie de ferias importantísimas y toreros importantísimos en México. No vamos a hablar solo de las cosas que han pasado, por ejemplo, en Manizales, que luego hablaremos un poco, de esa denegación que ha tenido el gobierno colombiano de no poder dejar torear a Marco Pérez, un chaval que se quería vestir de luces por primera vez en América, esa presentación que ha sido, yo diría que importantísima, la de Castella, con seis toros importantes de Bernardo Caicedo. Todo eso ha sido, sobre todo, muy nombrado por los medios de comunicación. Sí, pues tú has tenido la facilidad de poderlo ver gracias a Internet, ¿no? Sí. Cosa que antes comentábamos hace 20 años, pues no pasaba. Pues no se veía. Tenías que estar antes, hace 20 años, pues con tu revista de aplausos, con Sistoro 6, ¿no? Sí, para enterarte luego de las plataformas de televisión en España pues están cambiando mucho, porque hay ya 2, 3 plataformas importantes, no solo es Toro TV, sino que también hay otras plataformas importantes que ya están cogiendo pues una audiencia importante, Tauromés, otra serie de importantes cadenas que se dedican al mundo del toro. En lo serio también lo hay en todas las manifestaciones de tradiciones taurinas, importantísimas, porque novilladas, o sea, toros del cajón, en muchos toros del cajón, que bueno, luego vosotros ponéis las televisiones y demás. Sí, nosotros el otro día vimos el toro de Horcajo, que es curioso, ¿no? Una cosa que me llamó bastante la atención. Estamos acostumbrados ahora últimamente a ver a los amigos de la Resa de la Tragedia, que están emitiendo en directo y están corriendo con la cámara pues delante del toro. Algo impensable. Esto en Pamplona, por ejemplo, sería impensable. Un tío corriendo con una cámara ahí delante del toro, está prohibido, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Lo del encierro de Pamplona está prohibido. Además, hay una gran difusión. En Pamplona hay una gran difusión de su encierro y de sus tradiciones. Y bueno, pues Pamplona es Pamplona, claro. Pero es que no se puede correr por la policía automáticamente. Si vas con la cámara, automáticamente te echas fuera del recorrido, ¿no? Te lo echan, sí. Y no solamente Pamplona, hay lugares en los que se está un poco blindando pues para que los corredores tengan la seguridad de que no te vas a encontrar con alguien con un obstáculo, porque quieras o no quieras, estar grabando. Yo muchas veces, a lo mejor, estoy subido en alguna plataforma grabando y pierdes detalles. Entonces, si encima vas corriendo porque te persigue el toro, pues... Luego necesitas muchas cámaras en muchos sitios, las ubicaciones son importantísimas, a lo mejor no coges una serie de aspectos que pueda tener, por ejemplo, el encierro de Cuéllar, que lo da la cadena amiga de la 8, la 7, otras cadenas como vosotros que lo dais, la televisión, nuestro encierro, que es importantísimo ver los detalles que tú no has podido ver ni en el campo, ni en las calles, ni en la plaza de toros, porque es bonito de que mucha gente a lo mejor no puede ir a ver eso. Y luego, pues, bueno, en la serie de tertulias y demás, que son bonitas, bueno, no ha podido entrar este toro, ¿por qué? Porque se ha escapado y vosotros, pues a lo mejor estabais en ese momento cuando el toro se ha vuelto,
de determinadas maneras o ha habido una que no queremos, porque la verdad que ha sido un año trágico, sí, el 2022, que ya lo hemos hablado. Fíjate, aquí tuvimos un debate hablando de qué había pasado este año con tantas cogidas, ¿no? Sí, bueno, porque ha habido muchísimos más espectáculos, hemos dado números que para mí han sido números, yo diría que de los años, bueno, yo creo que ha sido el año con que más festejos taurinos ha habido, no solo de tradicionales como encierros, toros del cajón, novilladas sin caballos, bolsines, que luego hablaremos también un poco del bolsín de Ciudad Rodrigo, un bolsín como es el de Candeleda. Fíjate, Ortuño, yo recuerdo cuando la pandemia, hace justamente pues 2 años, 3 años ya, va a hacer 3 años en marzo, que todo el mundo pensaba que el toro se había acabado, ¿no? Porque las ganaderías no han vendido ni un toro, no han sacado ningún toro, el año 20 cero, el 21 muy poco, pero parece ser que el 22 pues ha sido un año extraordinario. Me comentaban incluso que hasta gente que ha ido a comprar los toros para los cajones, que se han encontrado que no hay toros en la ganadería. Sí, y ahora mucho más. Ahora va a haber más problemas para poder lidiar toros de ese aspecto que se han lidiado en el año 2022 y en este año 2023. Pues hombre, primero está, no decimos que primero está las corridas serias, novilladas sin caballos, porque ahora mismo hay una baraja importantísima de novilleros sin caballos. Ya, por ejemplo, podemos decir que la Copa Chenel ha sacado una serie de normas para ese certamen tan importante que hacen de matadores de toros, que tienen que haber debutado una serie de años. Ya os lo traeré la semana que viene, porque a mí me ha parecido una iniciativa importantísima. Ya han sido estos 2 años, pero una iniciativa importante. Vamos a comenzar hablando de un hecho luctuoso, porque hemos conocido recientemente el fallecimiento de María Luisa Paniagua, una ganadera salmantina. Muy conocida, porque es un encaste importantísimo, Atanasio, con yo diría que esa antigüedad que tiene la ganadería de María Luisa Paniagua, y sobre todo que era muy conocida en Salamanca por parte de que ella tenía una serie de productos y sigue teniendo una serie de productos que ha lidiado prácticamente en todas las plazas de España. Una ganadera importantísima en Salamanca, muy querida por todos los ganaderos, por toda la gente y por todo el ambiente taurino. Daba muchas oportunidades a la gente que necesitaba de sus vacas. Ella hacía una gestión importante con los jóvenes novilleros, tanto sin caballos, con caballos, y luego los matadores que iban a lidiar sus productos, o sobre todo a tentar los productos importantes que tenía María Luisa Paniagua. Ha sido pues un acontecimiento que ha venido a decir que la gran ganadera como es María Luisa Paniagua ha sido una cosa emblemática en las ganaderías salmantinas, y desde aquí dar el pésame a toda la familia ganadera salmantina, sobre todo a su familia, porque van a seguir con esa ganadería tan importante. Ella tiene unos hijos que van a seguir con su ganadería y seguramente que sigan esa impronta de los toros de María Luisa Paniagua, y ha sido un acto muy dicho en las ganaderías salmantinas. Vamos a ver las primeras imágenes y tenemos que seguir hablando de otro hecho también luctuoso, ¿no? Porque es el fallecimiento de Mondeño, Ortuño. Sí, Juan García Mondeño, más conocido porque, fíjate, dejó los trastos de torear y se metió en un convento. Vais a ver un reflejo de lo que fue su carrera, y la verdad que muy conocido por prácticamente todo el mundo, porque los medios de comunicación de antaño, el Nodo, reflejaba sus triunfos, pero también reflejó aquella anécdota tan importante de misticismo que tenía Juan García Mondeño, que también toreó en Medina, por cierto, toreó en Medina, creo que 2 tardes, y era un torero emblemático de los años 60, a partir de 1960 a 1968, que fue cuando él prácticamente se vino vamos a decir, esa anécdota tan importante, ese misticismo que tenía Juan García Mondeño, y mira, ha muerto a los 88 años, la verdad que muy sentido por parte de todos los taurinos, porque él se había alejado un poco del mundo taurino, pero también pues, se fue a Francia, estuvo en Francia, defendió mucho lo que era el misticismo,
la religión junto con el mundo del toro era importante para él, era un hombre muy místico. Yo recuerdo que en Linares, pues yo creo que fue en 1990, yo era bastante joven, más joven que ahora, y bueno, pues junto con el maestro Fuentes, en la ganadería de Soto de la Fuente, pues tuve el honor de conocerle, de saludarle, y tengo alguna foto con él y con el maestro Fuentes, que me une una gran amistad, y bueno, pues ha dolido mucho, todo el mundo se tiene que ir, pero la historia queda ahí, y como vais a ver en este reportaje extenso, es un compendio histórico de lo que fue esa gran figura del toreo que fue Juan García Mondeño. Pues va nuestro reportaje en memoria precisamente de Mondeño. Bueno, hablamos de cosas más próximas que están por venir. Por ejemplo, hablamos del cartel de Sevilla, el cartel de Resurrección. Todo el mundo está hablando, porque fíjate que es importantísimo que el Domingo de Resurrección ya esté prácticamente cerrado. Se va a celebrar, o sea, se va a hacer una feria importantísima, la de Sevilla, también la de Madrid, pero que ya salga prácticamente por boca de la empresa de Sevilla, la conjunción que va a haber con Morante, el Juli y Roca Rey, pues son tres grandes figuras del toreo que el Domingo de Resurrección pues comparecerán en Sevilla con toros de Victoriano del Río. Y tengo que decir que las ganaderías españolas están prácticamente ya ojeados prácticamente los toros más importantes de las ferias más importantes de España. Vamos a hablar de Valencia, vamos a hablar de Sevilla, vamos a hablar de Madrid. Prácticamente muchas ganaderías están escogidos los toros, tanto de Victoria y no Victoriano del Río, ganaderías emblemáticas como son Garcigrande, pero en este caso, fijaros que ya queda un montón de tiempo para abril y ya se ha dado prácticamente el cartel estrella, que es el Domingo de Resurrección, con Morante, con Juli y con Roca Rey, tres figurones del toreo, y Morante, como sabéis, si el año pasado hizo 100 corridas de toros, este año va a hacer muy pocas corridas de toros. Él ha dicho que unas 30 o 40 corridas de toros. Comparecerá en Sevilla, creo que también Madrid, y fíjate que ya prácticamente, sin solución de continuidad, prácticamente estamos a primeros de enero y ya conocemos muchos carteles, ¿sabes? Y bueno, pues fíjate. Pues fíjate, Ortuño, es que dentro de un mes prácticamente, mitad del mes de febrero, es decir, 18 de febrero, sábado, ya tenemos ahí el cartel de Ciudad Rodrigo. O sea, que los carnavales, que este año son dentro de un mes. Ya están dichos los carteles de Ciudad Rodrigo, pero también ha llegado la noticia de que la empresa de Valdemorillo, que es la empresa de Carlos Ortúñiga Hijo, pues también ha dado los carteles, y son unos carteles, la verdad, muy bien ejecutados, porque fíjate que del 4 al 6 de febrero, ya prácticamente en un mes, pues Valdemorillo va a tener a Perera, a Cayetano y a Ginés Marín, y un mano a mano que dice mucho de la feria de Valdemorillo. Antes se daba una serie de oportunidades a matadores de toros más modestos, y en este caso, pues fíjate, el mano a mano entre Urdiales y Juan Ortega, pues también es muy importante. Habrá una novillada para finalizar esta feria de Valdemorillo con tres figuras del toreo, tres figuras de la novillería que han triunfado el año pasado, como son Víctor Hernández, Sergio Pulido y Sergio Rodríguez. Está dando mucho que hablar esta novillada, aparte de estas dos grandes corridas de toros, con toros importantes para la primera corrida, que son de Montalvo, y otra serie de ganaderías importantes, pero a los novilleros se les está haciendo un huequito en todas las ferias. En la primera, que es esta de Valdemorillo, luego daremos los carteles de Ciudad Rodrigo. Sí, porque primero, Ortuñez, vamos a ver ya imágenes de Manizales. Y vamos a hablar primero, lo que tenemos que tener en cuenta de que la feria de Manizales ha sido un rotundísimo éxito por todo lo que se está viviendo en Colombia. En Colombia, sabéis que el presidente de la Nación, Gustavo Petro, pues yo diría que puesto zancadillas y zancadillas, la feria de Cali, la de Manizales, pues ha sido un rotundísimo éxito, porque fíjate que en Colombia, pues la anécdota más importante ha sido que Marco Pérez
pues no lo ha dejado torear. ¿Por qué? Porque tenía que tener una serie de edad para poder, y bueno, pues lo han dejado prácticamente, lo han prohibido torear en Colombia, pero se ha celebrado la feria y ha sido una feria reivindicativa por todo lo alto. Yo diría que por todo lo alto, porque ha habido una novillada primera con Juan Gómez, con Lalo de María y con Felipe Negret, con prácticamente 3/4 de entrada en la novillada. Luego ha habido corridas de toros con toros colombianos que han resultado muy positivos, pero vamos a ver primero las primeras imágenes de la cuarta de feria en Manizales, que fue un festival, yo diría que un festival ya muy tradicional, y bueno, con grandes figuras del toreo, o figuras del toreo que están ahí, como son Ferrera, Emilio de Justo, Castrillón, Román, Juan de Castilla y Tomás Rufo, que deleitaron completamente a la afición de Manizales con esa procesión primera que hacen en el ruedo de Manizales. Y luego seguiremos hablando un poquito de Manizales. Vamos a ver primero lo que fue el festival y luego los rotundísimos éxitos de los demás matadores de toros, que podréis ver también otra imagen. Primeras imágenes de Manizales. Ahora, señor Túñez, cuéntame la programación de Ciudad Rodrigo. A ver, ¿qué vamos a ver? Pues sobre todo tenemos que decir que el Juli va a haber dos comparecencias. Una como matador de toros en el festival y otra como ganadero, porque los toros del Juli van a debutar en Ciudad Rodrigo. Se va a celebrar del 18 al 21 de febrero. Os dimos una lista pequeñita de lo que puede ser el bolsín, que ya va a empezar, Dios mediante, el próximo sábado y domingo, pero los carteles están ahí, porque el sábado, por ejemplo, van a comparecer el Juli, López Chávez, el Capea y el novillero de Ciudad Rodrigo, Pérez Pinto. O sea que eso se celebrará el sábado. El domingo van a actuar los ganadores del bolsín, que serán los 5 segundos al triunfador. El lunes habrá una novillada con picadores. Ya se han introducido en esta vestidos de luces, con novilleros como son Víctor Hernández, Jorge Molina, Víctor Hoyos y el debut con picadores de Jarocho, un novillero criado en la Escuela Taurina de Salamanca, que ha estado el año pasado con unas actuaciones sensacionales de novilleros sin caballos, y esa pues será el lunes su debut con picadores. Y el martes pues un gran cartel como son Pereira, Cayetano, Ureña y el triunfador del bolsín, y ahí se lidiará la novillada, o en este festival se lidiará 4 toros de la ganadería de El Juli. El Juli está muy involucrado en lo que es la fiesta de Ciudad Rodrigo. El Juli es una gran figura del toreo que ha tenido actuaciones importantes, sobre todo en Salamanca, y está muy ligado a Salamanca con Pereira, con grandes matadores de toros que son el eje de lo que va a ser Ciudad Rodrigo, porque es importantísimo decir que una plaza de palos como es la Ciudad Rodrigo, con esa tradición, ese sabor añejo que tiene todos los años, pues que las figuras del toreo acudan a este festival, pues es un aliciente más para poder ir a ver todas esas capeas. Hay un olor a madera que llama la atención, y lo que también llama la atención, valga la redundancia, es que casi no se puede acceder, porque está todo completo. Sí. Por los vecinos de Ciudad Rodrigo, o sea que los forasteros es muy difícil que puedan acceder al tendido. Fíjate que luego la tradición tan importante que es la de Ciudad Rodrigo, si el año pasado fue un sumo importantísimo de gente ingente, porque los encierros, las capeas, todos los días llenos, ese involucrar, ese carnaval del toro que se llama, pues oye, con figuras del toreo a unos festivales, y sobre todo esa iniciativa tan importante que es la del bolsín taurino de Ciudad Rodrigo, que son 52 chavales, 52 oportunidades para los chavales, sobre todo las escuelas taurinas, que están haciendo una labor interesantísima y buena, y que estás viendo un nivel en un bolsín que es para mí el eje importante de lo que es Ciudad Rodrigo, el bolsín más antiguo e importante de España, pues se dan cita pues prácticamente la flor y nata de los novilleros sin caballos, y luego pues ese triunfo importante del bolsín de Ciudad Rodrigo es un espaldarazo para todos los chavales que quieren debutar
o que quieren torear en novilladas sin caballos con las escuelas más importantes de España y de fuera. Fíjate, mira, estoy echando un vistazo aquí a los toros para la parte popular, ¿eh? Para la capea nocturna del viernes, 2 toros de José Cruz. El toro del Antruejo, que es el sábado a las 11 de la mañana, Sánchez Herrero. Encierro del sábado, Los Bayones. Encierro del domingo, Villanueva. Encierro del lunes, El Pilar. La capea nocturna del lunes, toros de Sánchez Herrero. El toro del Aguardiente, no lo pone. Y el encierro del martes, 6 toros de Torrealba. Sí, Torrealba. Prácticamente, o sea, todas las ganaderías son salmantinas y bueno, pues el haber conjuntado sobre todo ganaderías importantes como son El Pilar, Sánchez Herrero y luego pues lidiar esa cantidad ingente de vacas que se hacen tan importantes en el Bolsín taurino de Ciudad Rodrigo, en el Conde Rodrigo, en el complejo Conde Rodrigo, donde llevan esa muestra tan importante de ganados de todas las ganaderías salmantinas que corresponden, porque luego, claro, los chavales se enfrentan a una serie de importantes vacas que van donando al Bolsín taurino y es un reflejo importante de cómo está las ganaderías. Y luego, pues la final o las semifinales que se hacen ya con prácticamente añojos importantes, se les lleva al caballo, todo eso es una serie que compende lo que es el Bolsín de Ciudad Rodrigo y luego pues ese escaparate importantísimo que tienen los encierros de Sánchez Herrero, del Pilar, del toro del Antruejo. Todo eso es importante porque es un escaparate importantísimo en el inicio de la temporada. Luego se pueden lidiar toros en cualquier parte de España, en esas ganaderías, novilladas, corridas de toros, y importante es que se vean sus productos yo diría que en el pistoletazo de salida de las tradiciones más del eje más importante de Ciudad Rodrigo. Ortúñez. Nos vamos de nuevo a Manizales. Pues sí, el triunfador de la feria ha sido Luis Bolívar. Y bueno, vais a verle en este caso, pues a mí me pareció la mejor corrida, aunque la presentación de Castella, sabéis que la presentación de Castella fue con 6 toros, 2 de las ventas, que fueron 2 toros de las ventas del Espíritu Santo, que es propiedad del matador de toros colombiano, que también tiene aquí toros en España, César Rincón. Luego ha habido toros importantísimos de Bernardo Caicedo, de los Gutiérrez, ganaderías colombianas que, bueno, en algunos casos ha decepcionado, por ejemplo, en la Encerrona, en Solitario de Castella, que menos mal que salió un grandioso toro de César Rincón, se tuvo que echar para atrás algún toro y no fue ese rotundísimo éxito que hubiera querido Sebastián Castella, pero bueno, ya se ha presentado, va a hacer una temporada, yo diría que normal en España, y bueno, tuvo una actuación importante en este caso. Y bueno, pues para mí el triunfador ha sido Bolívar. En este caso vais a ver el reportaje del triunfo importante de Bolívar, que ha sido el que ha ganado la Catedral de Manizales, que ellos llaman al trofeo, al triunfador importante, que toreó junto con Emilio de Justo y Tomás Rufo, que año tras año está cogiendo un cartel importantísimo. Los toros fueron también del maestro César Rincón, pero la gran actuación de Bolívar le ha llevado a ganar ese triunfo tan importante, o esa catedral tan importante, un monumento que ellos tienen, por decir, el triunfador de la feria. El mano a mano, Juli Rocarrey, pues a lo mejor decepcionó un poco por los toros, aunque el último toro de Rocarrey, que estuvimos viendo por internet, pues a mí me pareció un toro sensacional, cortándole las orejas. Y bueno, pues sobre todo los llenos que tiene Manizales y esa defensa rotundísima que ha tenido la tradición taurina que tiene Colombia, porque no vamos a hablar, luego hablaremos un poco de México, pero Colombia siempre lo ha tenido, después de esa que querían suspender, o vamos a decirlo, o prohibir los toros en Colombia, pues tenemos que decir, y vais a ver sobre todo las imágenes, de que los llenos han sido absolutos y una feria importantísima a nivel artístico sobre todo. Pues vamos a ver las imágenes.
Ortúñez, háblame de Illescas, ¿qué pasa? Pues fíjate que la empresa Masitoro, después de hacer sus cábalas y demás, y como sabéis es muy prontito, 11-12 de marzo, pues ha dado a conocer los carteles. Como siempre sabéis que se da una corrida de toros y se da una de rejones, y bueno, pues es yo diría que un espectáculo, o sea, una corrida de toros y una feria de un pueblecito pequeño, pero que año tras año va cogiendo su antigüedad, y la empresa Masitoro pues confecciona unos carteles sensacionales. ¿Qué os voy a decir de Manzanares, de Talavante y Rocarrey, con una corrida de Daniel Ruiz, y luego pues Ruiz Fernández, Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza? Y bueno, pues importantes este cartel, y ya se van dando muchos carteles y también muchas adjudicaciones de plaza, porque ahora mismo entre los meses de enero y febrero, por ejemplo, está la adjudicación de la Plaza de Toros de Soria, adjudicación de otras plazas importantes. ¿Por qué? Porque antes de todo esto, ha habido unos pliegos de condiciones en los cuales las empresas dejaban de tener esas, si no era por una prórroga y demás. Al igual que hablamos de Valladolid, que lo había cogido una empresa joven, que prácticamente fue un boom, en una noticia importante, el que la empresa Tauro Emoción coja Valladolid y que haya unas expectativas sensacionales de que se vuelva otra vez un poquito de esas maneras que tenían las otras empresas que han entrado en Valladolid. Y yo, que estaba en Valladolid estas navidades en alguna charla y demás, pues hay muchas ganas de que el coso taurino de Valladolid pues se rejuvenezca un poco, ¿sabes? Con una empresa que todos los días, o prácticamente en todas las charlas taurinas que se dan, por ejemplo, yo he ido, por ejemplo, a la afición vallisoletana y a otras, pues la empresa ha ido y ha expuesto lo que la feria o la Plaza de Toros de Valladolid quiere fomentar. Y bueno, pues hay muy buenas expectativas, pero ya digo, las adjudicaciones de la plaza pues están siendo muy a cuentagotas, pero sobre todo con una serie de perspectivas importantes, de ferias también importantes. Y lo que todo el mundo dice, que este año el Campo Bravo va a ser muy difícil gestionar. ¿Por qué? Porque hay menos productos, se ha vendido mucho en el año 2022, hay muchos encierros, hay muchos toros del cajón, luego novilladas de presentación importantísimas para ferias de novilladas, que sabéis que en el mes de agosto y septiembre y hay que quedar ahí los productos para esas grandes ferias de novilladas que hay, Arganda, Villaseca de la Sagra y otra serie de ciudades que hacen sus pinitos, como son Pedrajas y otra serie de plazas importantes. No sabremos lo que va a pasar por aquí, que ya hablaremos un poco de la Plaza de Toros de Íscar, de la Plaza de Toros de Pedrajas, de la Plaza de Toros de Arévalo, y de Medina, de Arévalo, que va a pasar en Medina. O sea que, Ortúñez, vamos a hablar de México. ¿Qué me cuentas? Pues porque, un poquito, vamos a hacer un poco un esquejo de lo que ha pasado en México, porque México está en una serie de espectáculos de todos los días prácticamente. Así va a haber un mano a mano en Ciudad Lerdo con Rocarrey y Arturo Gilio. Ventura sigue triunfando prácticamente en todos los sitios donde está haciendo temporada en México. Es muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente en todos los portales taurinos sale: ha toreado en Tlaxcala, ha cortado orejas, ha toreado, Ventura está haciendo una temporada sensacional. Y luego con toreros, pues que, por ejemplo, el Payo ya es un torero con una antigüedad importante, pues se encerró en solitario y tuvo una actuación sensacional. La temporada de Guadalajara, la temporada de muchos toreros mexicanos. Por eso hemos traído a colación yo diría que posi de una feria que año tras año pues está calando mucho en la afición mexicana. León, en Guadalajara, pues ha hecho unos carteles sensacionales prácticamente con toda la figura del toreo, y es un esquejo de unos 40 segundos para que veáis cómo hacen ellos esa divulgación
se pueden comprar abonos, las figuras del toreo van a ir, es una plaza importantísima, la de León de Guadalajara, y bueno, con figuras como Castella, como Juli, como Rocarrey, Ventura mismo, y luego los toreros mexicanos que están teniendo una temporada sensacional, Isaac Fonseca, toreros jóvenes que acaban de tomar la alternativa, y otros muchos, Leo Valadez. Leo Valadez es un torero que por aquí, por España, se le quiere mucho y va a tener actuación de temporada en España, un torero importante. Los hermanos Adame, después de la alternativa, ya los tres hermanos están en el mismo escalafón de matadores de toros, y eso en México pues está llenando muchas plazas, y está siendo una temporada interesantísima que semana tras semana, porque todavía nos queda daros los carteles de Valencia que saldrán, los de Castellón que también están muy bien compuestos, pero para que veáis lo que hacen los mexicanos con la divulgación de lo que puede ser la Feria de León. Pues León, Guadalajara, México, lo vemos. Ortuño, es curioso, tres hermanos toreros, los hermanos Adame, es poco habitual. Dos, bien, aquí está Cayetano, estaba Paquirri. Yo conozco mucho, fíjate que ya tengo una edad, pero vamos, yo conozco mucho de que en aquellas ferias mundiales del toro, en las primeras ediciones que se celebraban en Sevilla, pues ahí conocimos a Joselito Adame. Joselito Adame tenía en aquel entonces, pues ahora no sé si llegará a 40 y algún año, me parece. Pues yo lo conocí prácticamente con 14, 15 años y fue una eclosión interesantísima en Sevilla. Había aquella exposición en el Palacio de Congresos de Sevilla, en la cual se exponían toros, se exponía toda la serie. Aquello fue un boom sensacional. Bueno, pues allí lo conocí. Y luego, pues, después de él estar tanto tiempo de novillero en España, porque prácticamente hizo su carrera más importante a partir de los 14, porque él empezó a torear muy jovencito, a partir de los 14, 15 años, pues aquí hizo una temporada sensacional de novilleros sin caballos, prácticamente una carrera paralela a la de Juli, más o menos. Y bueno, pues Joselito Adame toreaba mucho en México. Luego la eclosión de su hermano, de Luis David, bueno, pues han sido importantísimos. Y luego, ¿qué vamos a decir de Alejandro? Alejandro Adames a lo mejor no ha tenido esa, porque aquí había, en España, había una serie de novilleros importantes que lo eclosionaban, a lo mejor lo apartaban un poco, pero bueno, tuvo actuaciones importantes. Y en su México natal, pues ha tomado la decisión de tomar la alternativa con sus dos hermanos. Así, es una carrera muy difícil, tanto para novilleros como matadores, y ha sido una carrera pues de apoyo de su hermano, que es una gran figura del toreo de México. Y estamos hablando de tres hermanos. En España dos hemos conocido. Padres e hijos que al tiempo estuviesen toreando, compartiendo cartel en plena temporada. Pues fíjate, aquella, dada lo que tú estás hablando, pues el Litri y Aparicio, si te acuerdas, dieron la alternativa en Nimes a sus dos hijos, pero vamos, ha sido muy, vamos a decirlo, Manzanares, para mí el matador de toros con más leyenda. Pero no han coincidido en el tiempo, en el espacio-tiempo en el torneo, claro, no han compartido la terna, Manzanares padre, otro torero y el hijo, ¿no? Prácticamente nunca, eso fue la alternativa de Aparicio y Litre fue tomar la alternativa, pero quiero resaltar un poco lo que han sido alternativas importantes, porque fíjate, el Litri tuvo una carrera de 10 o 11 años como mucho y ya se apartó de los ruedos. Paco Camino, con su hijo Rafi Camino, tampoco fue una carrera, para mí el sucesor más importante que ha tenido una estirpe torera ha sido Manzanares. Su hijo José María Manzanares ha sido un figurón del torero, no tanto como su padre, porque nosotros recordamos mucho a su padre por verlo torear mucho en Valladolid con Roberto Domínguez y con otra serie de figuras del toreo importantísimas de aquellos años 80, 90. Pero bueno, la sucesión de toreros, hijos de algún torero más, pues han sido importantes. Ha habido otros que han surgido ahí, como puede ser David Galán. Yo me acuerdo de novilleros los hermanos Lubillano, los dos, Jorge Lubillano, y David Castro Lubillano. Sí, David y Jorge. Bueno, fíjate que aquí prácticamente debutaron los dos hermanos Lubillano con caballos en Medina del Campo. Ha habido debuts importantísimos aquí de toreros de dinastía también, ¿sabes? Oye, hablamos de Talavante, un indulto.
¿sí? Un indulto de un toro que se llamaba Barba Azul, que yo he visto, y sobre todo, no tenemos reportaje porque la verdad que los toros de Juan Bernardo Caicedo en Cali, pues fue una anécdota importantísima. Talavante, después de una temporada aciaga en España, pues se ha ido a Colombia y está toreando suelto en muchas ocasiones y va a torear mucho en México, pero en Cali, pues ya prácticamente en Navidades, pues fue ese indulto tan importante. Y ¿qué vamos a decir de Talavante? Que esperemos que después de dejar a Joselito como apoderado, pues haya cogido otro rumbo. Sé que está haciendo muchas inclusiones en el campo bravo, no solo por Ecuador, o sea, por Colombia, México, sino y en España, cuando se ha venido por aquí. Fíjate que a mí me dijeron el otro día que en una ganadería no muy lejos de aquí, en Gartigrande, estuvo tentando un par de vacas y luego mató a un toro que se había roto un pitón. Y fíjate que se mete en el campo mucho. ¿Por qué? Porque los toreros necesitan, y sobre todo Talavante, con una feria prácticamente, o sea, una temporada, la del año pasado, de su presentación, una feria de cal y arena, más cal que arena, pues está teniendo actuaciones importantes allí de los mares, vamos a decirlo. Oye, ¿nuevos apoderados se están conociendo de última hora? Sí, importante, porque yo tengo fe en varios, como son David de Miranda, que a mí me gusta mucho este torero. David de Miranda se ha ido con José Luis Pereira. Gregorio de Jesús va a apoderar a Miguel Tendero. Y a mí una sorpresa, que me ha causado una sorpresa sensacional. Después de conocer a Rafael de Julia, después de haberle visto torear, y después de 10 años vuelve a los ruedos. Rafael de Julia estaba prácticamente de director o de profesor de la Escuela Taurina de Madrid, hacía sus inclusiones alguna vez en el campo, pero este año ha recibido una oferta y quiere volver otra vez a los ruedos. Y bueno, pues Rafael de Julia, ¿qué vamos a decir? Ha tenido triunfos importantísimos, hasta ha salido por la puerta grande de las ventas, ha tenido triunfos importantísimos, ha sido un matador de toros muy contrastado. En Madrid tenía un cartel sensacional. También tenemos que decir que Carlos Sánchez, el apoderado que tenía antes Damián Castaño, pues ha vuelto a coger a un torero que se llama José Cabrera. José Cabrera es un torero, un novillero que tomó la alternativa este año y que para mí tiene unas cualidades también muy destacables. Ahora se está moviendo un poco también la figura del apoderado independiente, que muchos de los matadores de toros estaban dejando a un lado, porque sabéis que las empresas, como son Simón Casas y otras empresas importantes, llevan ya sus toreros y les hacen una serie de ferias importantísimas, o sea que es una cosa destacadísima. Pues cambio de apoderado. Con ello vamos a finalizar, Ortúñez, pero sí que me gustaría que me hables de unas imágenes que vamos a ver de César Rincón. ¿Qué vamos a ver? Pues sí, porque para mí ha sido el que, en algunas decepciones, pero la verdad que la ganadería de César Rincón en Albán, en Cundinamarca, en Colombia, pues lo está haciendo sensacionalmente bien, aunque algunos toros no han correspondido a lo que tenían que corresponder. Pues es un matador de toros que se está dejando la piel por su ganadería. Os vamos a enseñar lo que es su ganadería allí en Colombia. Sabéis que tiene otra aquí en Badajoz y tiene también productos de la misma estirpe. Y también vais a ver los toros que se lidiaron prácticamente todos, los 8 o 9 que llevó a Manizales, para que veáis la presencia que tenían esos toros de César Rincón. Darle la enhorabuena, porque no es fácil que en su tierra sea uno profeta. Claro. Y luego, pues fíjate, la presentación que tuvo Castella con uno de sus toros fue sensacional, y la Feria de Manizales ha venido a corroborar todo lo que está haciendo César Rincón. No solo, además yo pienso que se le está dando muy poca chance en España. Los toros de César Rincón no están lidiándose en sitios importantes para ver ese reflejo tan importante que tiene la ganadería de César Rincón, que yo, para mí,
se merecía otro trato importante. Lo he oído, fíjate, en Radio Caracol, que normalmente cuando veo alguna corrida me gusta esa expresión de oírlo en la radio, porque aprendes mucho y sobre todo parece que lo estás viendo, aunque veas las imágenes. Pues el Radio Caracol, la cadena importantísima que hay en Colombia, pues retransmite una corrida de toros que para muchos, yo de verdad que haría una inclusión en cualquier internet, Radio Caracol, cuando haya una corrida de toros, Manizales, veréis con Rincón, con otra serie de comentaristas a la antigua usanza, porque parece que estás viendo la corrida de toros y es importantísimo. Y desde aquí darle enhorabuena a César Rincón por ese toro tan sensacional y por esa feria tan importante que ha echado en Manizales. Pues con estas imágenes terminamos. Ortúñez, te espero el próximo jueves, ¿eh? No faltes. Muchas gracias, Javier.